Que el Señor les bendiga, hermanos de la iglesia Getsemaní de Iguala Guerrero. Les saludo nuevamente. Es para mí un privilegio poder saludar a su pastor, un amigo mío muy entrañable, Sergio García Santana. Desde aquí les mandamos un afectuoso saludo y una bendición para todos ustedes. Soportar esta pandemia no es tan fácil, ciertamente, pero estamos perseverando en el camino del Señor, deseando que las bendiciones del Señor les abracen a ustedes, les alcancen y que se puedan sostener de pie como el Señor espera que cada uno de nosotros podamos tener esta dicha y esta bendición de mantenernos firmes aún en medio de situaciones adversas como las que estamos atravesando. El día de hoy, por invitación de su pastor, quiero enviarles esta reflexión bíblica para edificación de todo el cuerpo. Tomaré como referencia el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Mateo escribe una narración muy interesante. Allí, a partir del versículo 22, donde se narra así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. De esta narrativa, que tomaremos como una reflexión, esta podría ser la crónica o la ruta de todas aquellas personas que se han hundido o que han caído en situaciones difíciles. Me refiero a creyentes o incluso no creyentes, pero aquí lo voy a enfocar más a los creyentes. Es siempre motivo de alegría ver a personas que triunfan, ver que conquistan y que logran aquello que se han propuesto en la vida. Muchas veces ignoramos el esfuerzo que hicieron para lograrlo, pero lo que vemos de ellos es a una persona que ha triunfado. Pero por otro lado, vemos a una persona arruinada, hundida en vicios, en deudas, en problemas, y nos lamentamos. Y quizás alcanzamos a lamentarnos por la situación que está pasando en la actualidad. Otros tal vez lo que hagamos es preguntarnos: ¿cómo fue que una persona como ella haya llegado a esa situación? Pero lo más importante que quiero resaltar, y lo más sabio, es ver la ruta que esa persona tomó y ver con lujo de detalles la crónica de su descenso, de su caída y de su anunciada desgracia. Digo esto para que seamos nosotros los que no arriesguemos nada. Decidamos no llegar a ese punto de hundirnos. Decidamos mejor mantenernos firmes, mantenernos a flote. Pero en esta crónica que acabamos de leer, se manifiesta gradualmente la manera en cómo llegó Pedro a hundirse o a punto de hundirse. Bueno, se hundió, pero el Señor lo rescató. Las personas que viven situaciones de hundimiento no se dan cuenta hasta que ya están hundidas o hasta que ya están hundiéndose. En el mensaje de hoy o en la reflexión de hoy exploraremos este pasaje, no concienzudamente, pero sí tomaremos los detalles principales para ver cómo gradualmente
nos va ilustrando la caída o el hundimiento de un personaje como Pedro, en el que se va hundiendo en la vida, se va hundiendo, sin darse cuenta que va caminando hacia la destrucción. Yo deseo que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría para no tomar el camino equivocado y hundirnos al final del trayecto. Se dice que las naves que se hunden o los aviones que se estrellan suelen perder su ruta. Se desvían, pierden el control, les fue difícil regresar a lo que estaban supuestos a seguir y el final es una tragedia. En este texto, en este pasaje que nosotros hemos leído, vamos a considerar la crónica, la gráfica de cómo paso a paso Pedro llegó a hundirse. Pero también vamos a ver que finalmente fue rescatado. Sin embargo, muchos no logran salir triunfantes, y es por eso que mi preocupación es que los cristianos de hoy en día no lleguen a hundirse y quedarse hundidos para siempre. Por eso esta reflexión no es para aquel que está firme. La misma Biblia nos dice, el que esté firme mire que no caiga. Por eso nosotros deseamos reflexionar en esta ocasión, en esta historia. Es una gráfica muy detallada de cómo Pedro se fue hundiendo, fue llegar hasta el punto del hundimiento. Lo primero que revisamos en el pasaje es en el versículo 22, donde nos habla, no te desprendas de Jesús, y menos cuando hayas presenciado un milagro en tu vida. Las personas que han recibido milagros de parte del Señor son aquellas que, si algo tienen, es que pueden contar con esa satisfacción, con ese atrevimiento de lo que Dios hizo en sus vidas. Menos tampoco, no te desprendas de Jesús cuando te des cuenta de que Cristo puede hacer algo importante para ti. Si Cristo está en el asunto, nosotros no tenemos por qué preocuparnos. El gran problema de la humanidad es que siempre se desprenden de Jesús y cuando están hundidos o cuando se están hundiendo, no reconocen que necesitan la ayuda del Señor. Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Toda aquella persona que se desprende de Jesús, que paulatinamente se va desprendiendo de Jesús, se va desuniendo de Jesús, paulatinamente, ese es el primer paso gradual que va dando para su posible hundimiento. Por eso, mejor procura que tampoco otros se aparten de él. Dile al que está a tu lado, si es que hay alguien a tu lado, no te apartes de Jesús, porque sin el Señor nada podemos hacer. No hay nada que podamos lograr sin la ayuda del Señor, sin la presencia de Cristo. Por eso, recuerde usted que Moisés en una ocasión, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, saca al pueblo y llévatelo por el desierto. Y Moisés sabiamente le dijo, Señor, si tu presencia va con nosotros, yo voy. Pero si no, no nos saques. Qué importante es que tengamos la presencia de Cristo en nuestras vidas, la presencia del Señor en nuestro corazón, precisamente para no estar desprendidos de la presencia de Jesús. No te pierdas una escena en la vida de Cristo, porque cada momento que pasamos con el Señor es un momento reflexivo, es un momento milagroso, es un momento esplendoroso. Nosotros que hemos vivido experiencias con el Señor, tenemos que contárselas a otros. Testifica de lo que el Señor ha hecho con las personas. Contigo mismo, habla de los milagros que han pasado en tu casa. Testifícalo a otros, porque de esa manera la gente se prenderá más a Jesús. Te recuerdo algo. La distancia puede ser un factor que le impide ver maravillas en la vida o en tu vida. Mientras más distanciado estemos del Señor, menos podremos ver las manifestaciones gloriosas del Señor en nuestra vida. Entre más cerca estemos, más oportunidades tendremos de ver cosas extraordinarias en nuestra vida. No se desprenda de Jesús, sería el primer paso para no entrar en ese hundimiento. Pedro lo primero que hizo fue desprenderse de Jesús. Aquí lo notamos gradualmente y estamos manifestando en esta gráfica que lo manifiesta Mateo en el capítulo 14. Lo segundo que estamos observando es la vida en medio de la situación, la vida en medio del mar. Se encontraban en medio del mar, se encontraban en medio de una situación difícil. Recuerde que para hundirse, lo único que necesitamos es estar en la superficie.
No hay otra cosa más. Una persona que comienza a pisar una superficie que no es sólida abajo, tenderá siempre a hundirse. Hay personas que no se dan cuenta que están al borde del hundimiento. Hay creyentes que han dejado de orar. Hay creyentes que han dejado de ayunar. Hay creyentes que han dejado de tener comunión con el Señor. Y el pretexto es la pandemia. Nosotros no podemos darnos ese lujo. En el cristianismo no hay vacaciones espirituales. Tenemos que estar siempre alertas porque tal vez estamos llegando al borde de estar pisando una superficie que no tiene solidez en la parte de abajo. Al estar en medio del mar, se encuentra a un paso de hundirse. No está tan distante, está muy cerca de hundirse. Aunque él sabe que al bajarse del arca, Pedro sabe que si se baja del arca y pisa en el agua, su hundimiento será inmediato, será así, como un proyectil que lo dejamos caer e inmediatamente se sumergirá. La barquilla en la que iban estaba azotada por las olas, pero Jesús estaba en la orilla. Aquí está el distanciamiento. Jesús estaba en la orilla. Jesús estaba a distancia de ellos en ese momento. Sin embargo, podemos apelar que Jesús es omnipresente, pero para explicación de esta gráfica gradual del hundimiento de un creyente, Jesús se encontraba en la orilla mientras ellos estaban a mitad del mar, solos en su barquilla siendo azotada. Su vida estaba sola, estaba en medio de situaciones difíciles. El viento, dice la narración, era contrario y Jesús seguía en la orilla. Allá estaba Jesús, a distancia. Nosotros tenemos momentos difíciles, pero si nos separamos de Jesús, pero si abandonamos a Jesús, nadie podrá venir a nuestro rescate. Nadie podrá darnos la mano para levantarnos. Nadie estará ahí para solventar nuestra situación. Aquí hay muchas personas que están viviendo su vida solitaria en medio de adversidades como en este caso, en este pasaje. Hay personas que no han reconocido que por causa de su propio distanciamiento, ellos ya no sienten la presencia del Señor, ya no sienten el apoyo del Señor, ya no están cerca del Señor. Es más, ya cuando oran, no sienten que Jesús escucha su oración. Y esto es preocupante, porque gradualmente se van dando las situaciones en las que el creyente paulatinamente está yéndose al hundimiento sin percibir, sin darse cuenta, sin percatarse que va camino al hundimiento. Su vida puede estar en medio del mar. Es más, tu vida puede estar en medio de una situación difícil y recibes notas, recibes indicaciones de que no hay respuesta, de que no hay nada. A veces no es porque Dios no quiera hacerlo, a veces es porque Dios está esperando tu reacción de volverte al Señor, de pedir misericordia, de pedir socorro, y si lo haces, el Señor pronto estará ahí, acudirá a tu llamado. Pero hay personas que se resisten, se aferran y se convierten en unas personas en que no quieren reconocer su estado, no quieren reconocer su situación, por no volverse vulnerables, por no querer reconocer su estado espiritual. Pero qué tremenda situación la de muchas personas que entran en esta faceta, en esta área, en donde saben que están en problemas, saben que se están hundiendo, pero no quieren reconocer su situación con tal de no reconocer, de no decir abiertamente, de no publicar su condición espiritual en la que están. Nosotros tenemos que reconocer que estamos a punto de hundirnos, que estamos ya metidos en un serio problema, pero tenemos que reconocer delante del Señor para que Él nos ayude y Él extienda su mano y nos pueda sacar de ese hoyo de la desesperación. Lo tercero que notamos aquí es que si vas a descender de la barca, desciende, pero solo si vas rumbo a Jesús. Es interesante la narrativa que nos explica aquí Mateo. Jesús dice que se acercó a la cuarta vigilia. Ya habían trabajado la primera, la segunda y la tercera. Los vientos eran contrarios. Quiere decir que se había hecho muy tarde, muy tarde. Ellos ya estaban cansados, ya estaban desesperados, ya estaban angustiados, estaban temerosos,
tal vez incluso hasta tenían miedo ya de perder su vida en medio del mar. Pero le repito, si vas a descender de la barca, solo hazlo si vas rumbo a Jesús. Jesús se acercó a la barquilla, no se subió a la barquilla, se acercó a la barquilla. Cuando Jesús se acerca, no te muevas todavía. No hagas ningún movimiento. Cuando Jesús viene a tu encuentro, cuando Jesús viene hacia ti, todavía no te bajes de la barquilla. Espera las indicaciones del Señor. Hay personas que se precipitan, y eso de precipitarse habla mucho de que nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. No pretenda hacer las cosas a su manera jamás. Saúl quiso hacer las cosas a su manera y se precipitó, sacrificando él cuando no le correspondía hacer eso. Por eso cuando viene el profeta Samuel le dice, locamente has hecho. No se precipite. Si Jesús se acerca en medio de su adversidad, en medio de su dificultad, en medio de su hundimiento, espere oír las indicaciones de Jesús. Espere a ver qué es lo que Jesús dice. Primero reconozca que sea Jesús. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Porque si vas a descender de la barca, hazlo tratando de mirar a Jesús. Hay personas que se han atrevido a bajarse de su barca en medio de las adversidades, en medio de la tormenta, pero no están mirando a Jesús. Han tomado decisiones equivocadas. Han hecho decisiones que los han llevado a la ruina, al fracaso, a la desesperación. Yo entiendo que puede ser desesperante ese momento, pero si te vas a bajar de la barca, primero mira a Jesús y ve rumbo a donde está Jesús. Eso es lo que hay que hacer. De lo contrario, tu hundimiento será inminente. Las personas que han hecho eso, de bajarse de la barca en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, que se han bajado de la barca, han visto cómo su vida ha sido arruinada. No te olvides, si te vas a bajar de la barca, no te olvides que hay otros contigo que están en la barca. Por ejemplo, aquel que toma la decisión de suicidarse, se olvida de que tiene mamá, tiene esposa, tiene hijos, tiene hermanos, tiene amigos, se olvida, se baja de la barca. Cuando hicimos algún trato económico y nos fue mal, te olvidaste de que tenías familia, que tenías personas a quien le tenías que responder eso. Cuando tomaste la decisión de separarte de tu esposa o de tu esposo, no te olvidaste de que tenías hijos, de que tenías una esposa, de que juraste amarla hasta el final, hasta que la muerte los separe. Esto nos habla de que hay personas que han tomado decisiones precipitadas. Si te vas a bajar de la barca, hazlo pero mirando a Jesús. Hazlo pero ve rumbo a donde está Jesús. Porque Jesús es el que da solución a todos los problemas. Jesús es el que da solución a todas las adversidades. Y aunque te estés hundiendo, de seguro su mano poderosa te tomará y te llevará a flote en victoria. Lo demás que quiero revisar con ustedes es, si te vas a bajar de la barca, no veas a tu alrededor. Mira a Cristo. El gran problema de Pedro fue que se bajó de la barca. Originalmente estaba mirando a Jesús, pero cuando vio la tormenta dejó de ver a Jesús. Y allí fue su debacle. Ahí fue cuando se empezó a hundir. No camines siguiendo a Jesús teniendo miedo al mismo tiempo. Si estás metido en un serio problema, si estás sumergido en problemas que según tú no puedes solventar, no lo hagas con tus fuerzas. Mira a Jesús, camina hacia Él, pero al mismo tiempo no pretendas tener miedo o dudas. Aquel que duda es semejante a una ola del mar que es llevada de aquí para allá. Nosotros tenemos que seguir caminando donde está Jesús sin tener miedo, porque Jesús disipa el temor, disipa los miedos. Ningún viento debe hacerte perder el control, por muy fuertes que esto sea. Mientras tengas la mirada en Jesús, mientras tengas la mirada en el Salvador, mientras tengas la mirada en el Omnipotente, nada podrá moverte. Recuerdo mucho un versículo que yo lo he hecho propio, lo he hecho mío, personal. Josué 1:5.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Esto me habla a mí de la protección, del cuidado, de la cercanía que el Señor prometió darle a Josué. Así se lo prometió a Moisés y así se lo estaba repitiendo a Josué también. Lo mismo pasa con nosotros. Dios prometió estar con nosotros todos los días. Así que ningún viento debe hacernos perder el control. Si ya estás ya te bajaste de la barca, sigue mirando a Jesús. Mientras mantengas tu mirada en Jesús, no te vas a hundir. Usted solo dirija hacia Jesús. No mire a nadie, solo a Jesús. No mire las circunstancias, mira a Jesús. El no hacerlo representará comenzar a hundirte. Muchas personas no han querido reconocer que ya están hundidas, que el agua ya les llegó al cuello, que ya no saben qué hacer, están desesperadas, están angustiadas, están hundidas, pero no quieren reconocer que dejaron de ver a Jesús, dejaron de caminar rumbo a Jesús, dejaron de que Jesús fuera el centro de sus vidas y ahora están hundidas, están desesperadas. Hoy yo le invito a volverse a Jesús. Hoy yo le invito a volver su mirada a Jesús, a regresar a donde está Jesús, porque Jesús es el único camino a la salvación, a la vida eterna y a la satisfacción de vida. Y por último, tómate de la mano de Cristo inmediatamente. Si te sientes hundido, si te sientes que estás sumergido en serias adversidades y problemas, aférrate a la mano de Cristo. La reflexión que quiero hacer con usted final es que tenemos que darnos cuenta de algo. Pedro se dio cuenta de que se estaba hundiendo. Pedro se dio cuenta que dejó de ver a Jesús. Pedro se dio cuenta que se paralizó por el miedo. Cualquiera de nosotros puede caer o incurrir en situaciones similares. Pero no hay nadie más en medio de la tormenta, que Cristo. Nadie está en medio de la tormenta más que Cristo. Por eso, nadie podrá darte la mano, solo Cristo. No esperes que llegue alguien más, porque nunca nadie llegará. Solo Cristo está ahí para ayudarte. Ahora, ya que estás en la barca, estamos completos. Ya que te subieron a la barca, ya que fuiste subido a la barca, ya que te rescataron del hundimiento, ahora estamos completos en la barca. Estamos Cristo, mis amigos, mis compañeros y yo. Estamos Cristo, mi familia y yo. Pero tengo que reconocer que necesito la ayuda de una mano poderosa que me rescate de este hundimiento. No te sientas hundido. El agua no hunde a los barcos mientras esté por fuera. Los barcos se hunden cuando el agua le entra hacia el interior. Nosotros tenemos que aprender a no dejar de mirar a Jesús. No dejes de caminar hacia donde está Jesús. Aunque los vientos sean contrarios, aunque la tormenta sea agresiva y peligrosa, pero mientras sigamos viendo a Jesús, mientras tengamos nuestro objetivo trazado en Jesús y no desviamos nuestra mirada, nada nos hundirá. Nada podrá hundirnos si mantenemos nuestro objetivo, nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. No se vuelva a apartar de Él. No camine en otros pasos. No ande en otros caminos. Camine siempre en dirección de Jesús para evitar su hundimiento inminente. Si no reconoces que estás hundido y no pides ayuda al Señor que te puede levantar y que te puede rescatar, tu hundimiento será inevitable. Pero si hoy clamas al Señor y le pides al Señor, rescátame, sálvame, Señor, porque me estoy hundiendo, siento que me estoy hundiendo, el Señor tomará tu mano y te levantará y te sacará en victoria y te colocará junto con los tuyos otra vez en la barca, seguros como siempre habías estado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Reflexiona en esta palabra y permítele al Señor rescatarte tu propia vida. Hasta la próxima.